Esta es la explicación del tema de Guerra Fría. El título como tal sería El mundo bipolar, transformaciones sociales, económicas y políticas de la Guerra Fría. Ok, para iniciar, bueno, ¿por qué mundo bipolar? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo expliqué en el video anterior, había una competencia por ver quién ganaba esa guerra entre la Unión Soviética contra los Estados Unidos y sus aliados de Francia e Inglaterra. Al final queda prácticamente un empate técnico, pues la Unión Soviética logra vencer a los nazis en Alemania, son los primeros en llegar a Berlín, pero por otro lado, Estados Unidos gana la Segunda Guerra en el Pacífico, ¿verdad? Con las armas nucleares utilizadas contra el Imperio japonés. A partir de este momento empieza una división del mundo en dos, por eso se llama bipolar. Vamos a tener dos polos, el polo soviético y el polo capitalista, que se va a resumir en el término de Guerra Fría. ¿Okay? Entonces dice, por ejemplo, que vamos a tener una división entre estos dos países que buscan extender su dominio o su influencia en el resto del planeta. Algunas razones que explican esto son el debilitamiento de potencias europeas como el Reino Unido y Francia, que no pudieron mantener los costos después de la Segunda Guerra Mundial y quedan completamente endeudados con Estados Unidos. El aumento del poder de los Estados Unidos y la Unión Soviética llega a un nivel de gran poder militar, económico e ideológico, que ya ahorita lo vamos a ver, principalmente en el asunto político y militar, ¿verdad? Que realmente ahí fue donde se sintió la tensión en este periodo. Esta rivalidad se vio reflejada en una lucha de ideologías conocida como la Guerra Fría, en donde a pesar de la tensión que se daba, no hubo un enfrentamiento directo entre estas grandes potencias. Por esta razón es que se le conoce como Guerra Fría, ¿verdad? Es decir, hubo un enfrentamiento claro, ¿verdad? Indirecto, porque sí hubo guerras por el enfrentamiento de estas ideologías soviética o comunista y capitalista liberal, pero nunca hubo un ataque directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Sino que ellos apoyaban indirectamente a otros países que se estaban peleando, digámoslo así, a lo interno o con otras naciones en esta lucha ideológica y los apoyaban, ¿verdad? Pero nunca se atacaron directamente las dos potencias. Expresiones de esta rivalidad geopolítica. Bueno, la primera, el comienzo de una carrera armamentista en la cual intentaban intimidar a sus oponentes y brindar protección a sus aliados. La carrera armamentista es algo lo principal que vamos a tener en este periodo. Una intensa propaganda ideológica, ¿verdad? En donde los soviéticos van a decir que el comunismo es lo mejor y que Estados Unidos es lo peor, pero del otro lado también dicen lo mismo, ¿verdad? Que la Unión Soviética era lo peor, que Estados Unidos era lo mejor y cosas por el estilo. Entonces vamos a tener un asunto propagandístico, ¿verdad? De la prensa, tanto escrita como televisiva, de todo tipo, atacando al oponente, ¿ok? Se crearon instituciones de espionaje en ambos países, principalmente para arruinar los planes que tenía el uno contra el otro, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en la página 109. Bueno, en la 108 empieza este tema, de hecho, y en la 109 estamos viendo esas expresiones de rivalidad. Y en el punto 3, ¿verdad? Tenemos mencionado ahí las agencias de inteligencia que cada una va a crear. En el caso de Estados Unidos, la CIA, ¿verdad? Evidentemente. Y en el caso de la Unión Soviética, pues vamos a tener a la KGB, ¿ok? Cada una de ellas tratando de descifrar los planes que su oponente tenía para poderlos destruir. Las presiones políticas y económicas que constituyeron una forma habitual de obtener países aliados o obligar a los del otro bando, ¿verdad?, a cambiar de pensamiento. Y eso lo vamos a ver más adelante en el caso de América Latina, ¿verdad? Cómo Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos presionó por medio político, por medio militar, por medios económicos,
para que en América no existiera el comunismo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Y la guerra localizada en zonas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, eso es lo que les decía ahora, ¿verdad? Es decir, ellos van a apoyar, qué sé yo, por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam había un bando que quería mantenerse del lado capitalista y otro lado que quería mantenerse en el lado comunista. ¿Qué van a hacer estas dos potencias? Pues Estados Unidos va a apoyar a los que querían quedarse de su bando, en su bando, y la Unión Soviética en el suyo. Pero lo que van a hacer es entregarles o ayudarles con armas y con personal, ¿verdad? Para poder organizar la guerra contra ellos. Pero las potencias no se van a atacar entre sí. Etapas de la Guerra Fría. Eso lo tenemos en la página 110 y 111. Estas tres etapas en realidad se hace como para entender un poco este proceso. Realmente la Guerra Fría siempre estuvo presente. Tal vez hubo momentos muy importantes entre cada uno, pero realmente no bajó de tono nunca, ¿verdad? Sino hasta el final. La Guerra Fría, bueno, vamos a tener las etapas, la primera como el inicio de la guerra y la tensión máxima, es decir, cuando empieza esta competencia, ¿verdad? Por atraer más países al bloque cada uno. Vamos a tener la Guerra Civil de Grecia, la división de Alemania en la República Federal Alemana, ¿verdad? Que esa era la Alemania democrática, digámoslo así, en manos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la República Democrática Alemana, la RDA, que estaba en manos de la Unión Soviética. No se vayan a confundir con esto, ¿verdad? República Federal Alemana. Federal porque son varios estados, un estado alemán estadounidense, un estado alemán británico, un estado alemán francés, que se unen para formar uno solo, ¿verdad? Y esa es la Alemania capitalista. Y por otro lado, la República Democrática Alemana, que a pesar de que se llama democrática, es la Alemania comunista, ¿ok? De hecho, todos los países, muchos países que son comunistas, se autodenominan como democráticos, ¿verdad? Para que ustedes no tengan esa confusión. La segunda etapa, coexistencia pacífica, de 1954 a 1975, entre comillas, ¿verdad? Es esta coexistencia pacífica porque sí vamos a tener enfrentamientos muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en esta etapa se da la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Se da la guerra de Vietnam, se construye el muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, evidentemente, a pesar de que se llama de esta forma, realmente no fue tan pacífico, ¿verdad? Tal vez le pusieron ese nombre porque la competencia por atraer más países disminuye, ¿verdad? O sea, atenúa un poco en este periodo, pero el enfrentamiento no termina. Vean que les acabo de mencionar algunos hechos importantes, ¿verdad? Que tal vez son los más importantes durante toda la Guerra Fría. Y por último, vamos a tener la tercera etapa, que es el rebrote de la guerra y la distensión final, ¿ok? La distensión final, ¿por qué? Bueno, porque ya vamos a ver que la Unión Soviética en este momento, pues no puede llevar el paso que llevaba Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esto la obliga a buscar acuerdos con Estados Unidos y esto hace que la Guerra Fría pues baje muchísimo de tono, ¿ok? Entonces serían las etapas. En la página 102 y 103 ustedes pueden ver a grosso modo, digámoslo así, cómo se dividían los países en ese momento, ¿verdad? Los bloques en la Guerra Fría. En el caso, bueno, de América Latina, África, pues no están coloreados, pero muchos de esos países también van a ser controlados ideológicamente por cada uno de estos bandos. Ahora, como una de las grandes expresiones que vamos a tener en este enfrentamiento de la Guerra Fría es la carrera armamentista. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tratan de superarse el uno al otro. Esta carrera armamentista empieza en el mismo momento en que Estados Unidos lanza las armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que la Unión Soviética también empiece a construir y a elaborar muchísimas armas nucleares. Y lo que, a pesar de que nunca se utilizaron, y eso fue una gran suerte, ¿verdad? Porque ambos países tenían un arsenal suficiente para destruirse completamente entre ellos y a otros países también,
Sí se enfocaron en construir armas y armas y armas. También se van a crear organizaciones militares, ¿verdad? En cada uno de estos países para su protección. Por ejemplo, en la página 114, ustedes tienen ahí a la OTAN. La OTAN, que todavía existe, ¿verdad? Fue la organización militar para la protección de los países eh, capitalistas, ¿verdad? Aliados de Estados Unidos. Y la Unión Soviética, por su parte, va a crear el Pacto de Varsovia, que el Pacto de Varsovia también era un acuerdo militar entre los países soviéticos para protegerse entre sí en caso de que un país capitalista los atacara. Entonces la carrera armamentista va a ser algo muy importante acá, pero sobre todo en el asunto nuclear. Como dice la presentación, por ejemplo, Estados Unidos detonó más de 1000 armas nucleares y en el caso de la Unión Soviética 700 bombas nucleares, ¿ok? Y esas fueron las que detonaron, es decir, las que pusieron en acción como formas de prueba o algo por el estilo. Pero ahí no se cuenta la cantidad de armas nucleares que, por ejemplo, cada uno tenía, ¿verdad? Por ejemplo, vean el gráfico en la página 115, ¿verdad? La cantidad de armamento que cada uno de ellos tenía para 1974, que más o menos en un periodo intermedio de la Guerra Fría. Entonces, esto va a ser algo importante, ¿verdad? En esta Guerra Fría, ¿verdad? La carrera armamentista. Ahora, en la página 115, y también, bueno, aquí se menciona en la presentación un poco al final, está la idea de limitar un poco esa producción. Dice, en la década de 1960, ante el incremento de pruebas nucleares y el desarrollo de este tipo de armas por parte de los bloques capitalista y comunista, se iniciaron las negociaciones entre las potencias para regular la carrera armamentista. El Tratado de Moscú de 1963 prohibió las explosiones nucleares en la atmósfera y el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968 trató de impedir que nuevos países accedieran a las bombas nucleares. En la década siguiente se iniciaron en Viena las negociaciones sobre la reducción mutua y equilibrada de armamento. Las negociaciones se extendieron hasta 1988, pero no hubo grandes cambios, ¿verdad? De hecho, todavía hasta el día de hoy, estos dos países tienen un gran armamento nuclear guardado, ¿verdad? Y se trata de que otros países pues no tengan acceso a este tipo de tecnología militar. Ahora, incidentes que vamos a tener importantes con misiles, que estos son el punto álgido del conflicto, digamos el punto más importante. Vamos a tener dos hechos en el tema de los misiles. El primero tiene que ver con que Estados Unidos, y ustedes lo tienen en la página 116 también, pone en Turquía una base militar y en ella coloca misiles, apuntando hacia la Unión Soviética. Turquía, si ustedes se ubican en el mapa, está extremadamente cerca, es decir, de hecho limitaba con la Unión Soviética. Entonces era como tener en la frontera al enemigo, ¿verdad? Y armado hasta los dientes. Cuando Cuba realiza su revolución y Fidel Castro gana y convierte a Cuba en un gobierno comunista, la Unión Soviética aprovecha esto y establece también misiles nucleares en Cuba dirigidos hacia Estados Unidos. Aquí es cuando Estados Unidos reacciona y le pide a la Unión Soviética que retire los misiles de Cuba. La Unión Soviética dice que no iba a retirar ningún misil hasta que Estados Unidos no retirara los de ellos en Turquía, ¿verdad? Es más o menos lo que se explica en la página 116 y 117, ¿ok? Ese fue el momento más tenso, porque realmente se esperaba, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Estados Unidos bloqueó a Cuba completamente, no le permitía que ninguna embarcación llegara a ese territorio, y eso provocó el enojo de la Unión Soviética. Fue el punto, digamos, más crítico en toda la Guerra Fría. Al final, ambos acceden a retirar los misiles, la Unión Soviética de Cuba y Estados Unidos de Turquía, y se llega a un acuerdo, ¿verdad? Y disminuye la tensión entre ellos. Fue el momento, digamos, más importante en ese conflicto
o en esa carrera armamentista. Ahora, la vida cotidiana y propaganda durante la Guerra Fría. Estamos en la página 118, 119 principalmente. ¿Qué sucedió acá? En cuanto a la vida cotidiana, tenemos que decir, bueno, que es un momento en la historia del mundo muy tenso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted no existía la posibilidad de expresarse libremente en sus ideologías políticas. Si usted pensaba que el Estado tenía que tener más control de la economía, por ejemplo, lo iban a tildar inmediatamente comunista. Y si usted estaba en un país aliado a Estados Unidos o en Estados Unidos, iba a ser perseguido como comunista. Podía ser encarcelado y hasta ejecutado. Pero lo mismo sucedía en la Unión Soviética. Cualquier persona que viviera en un país soviético o comunista y hablara a favor del capitalismo era considerado un traidor y podía ser ejecutado y encarcelado también. Entonces, la vida cotidiana realmente era muy tensa en este periodo y una época de mucho conflicto armado, de mucha guerra. Eso hace que aparezcan diferentes movimientos pacifistas, ¿verdad? Por ejemplo, los hippies van a ser un ejemplo de esto en Estados Unidos, pero también al mismo tiempo que van a pedir no solamente por la paz y por el fin de la carrera armamentista, sino también por el cuidado del planeta. ¿Por qué por el cuidado del planeta? Porque también la competencia económica que tenían estos dos países o estos dos bloques hizo que este periodo de Guerra Fría fuera muy perjudicial para la Tierra. ¿Por qué? Por la cantidad de industrias y de consumo de recursos naturales que se hizo para hacer más grande la economía industrial en cada uno de los bloques. Entonces, esto obliga en muchos países a grupos que pidan la paz en el mundo. Por ejemplo, como les digo, en el caso de Vietnam fue muy fuerte este movimiento pacifista para que Estados Unidos se retirara de Vietnam y terminara con la guerra. Pero también en la Unión Soviética existieron grupos que pedían la democracia, ¿verdad? Que existiera pluralidad política en estos países donde no existía porque había una dictadura comunista, ¿verdad? Entonces vamos a tener esto como algo importante. Y luego la propaganda. La propaganda, como les dije anteriormente, también iba dirigida a limitar esa libertad de expresión. Era imposible que existiera un comunista en América, por ejemplo. Entonces había mucha propaganda diciendo que los comunistas eran lo peor, que nos traían cosas de las cuales no nos íbamos a poder recuperar. No sé si recordarán ustedes las elecciones presidenciales o le pueden poner atención a las próximas elecciones presidenciales, en las cuales yo creo que ustedes ya algunos tendrán la posibilidad de votar. Pero siempre en América, por ejemplo en el caso de nosotros, Costa Rica, que tuvimos una influencia muy grande de Estados Unidos, alguien que diga que se le tilde como comunista es alguien peligroso. El candidato político a la presidencia que diga que es comunista no gana las elecciones. ¿Por qué? Porque durante toda la Guerra Fría nos inculcó a Estados Unidos que el comunismo era malo. ¿Ok? Eso, eso fue gracias, digámoslo así, a la propaganda. Ahora, en el caso soviético fue exactamente igual, ¿verdad? Es decir, en los países soviéticos no se permitía hablar de capitalismo, ¿verdad? Era algo que se veía como completamente negativo en esos países, como sucede hoy, por ejemplo, en Corea del Norte o en China, ¿verdad? Hablar de capitalismo o de democracia, principalmente democracia, porque hay unas economías como la China que ya son capitalistas, o hablar principalmente de democracia en esos países comunistas es algo que no se permite, ¿verdad? Entonces, y eso se hace con la propaganda. En esos países, qué sé yo, Estados Unidos va a poner en mal a los comunistas y en la Unión Soviética se deja en mal a todo aquel que quiera la democracia o el capitalismo. Y la carrera espacial. Con esto terminamos este tema. La carrera espacial va a ser el otro campo importante durante esta Guerra Fría. ¿Y por qué? Bueno, porque ambos bloques o ambos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, van a competir por el desarrollo tecnológico espacial para ver quién es el primero en conquistar el espacio. Esto nos hace pensar un poquito en lo que se conoció como la Guerra de las Galaxias, las películas, ¿verdad? La serie de películas.
realmente ellas están inspiradas en este periodo, ¿verdad? Es decir, un imperio, una dictadura, ¿verdad? Recuerden, bueno, las películas son elaboradas en Estados Unidos. Este imperio, eh, esta dictadura que se quería imponer en muchas galaxias, ¿verdad? Representa a la Unión Soviética, ¿verdad? Y los buenos en esta saga de películas, que son los que quieren la república, la democracia, ¿verdad? Son los que representan a Estados Unidos. Entonces, y obviamente el entorno en el cual se desarrolla, que es el espacio, está pensado precisamente en esta carrera espacial. A ver quién es el que al final llega a tener dominio de toda esa ciencia y tecnología. Ahora, en este caso, va a ser la Unión Soviética la que lleva la delantera, ¿verdad? En la carrera armamentista fue Estados Unidos, en la carrera espacial va a ser la Unión Soviética, ¿verdad? Y ahí vamos a tener hechos bastante importantes. Por ejemplo, el lanzamiento de los primeros satélites, ¿verdad? Los Sputnik, que fue realizado por la Unión Soviética. Esto marcó prácticamente el triunfo de la Unión Soviética en esta carrera, porque los satélites le permitían a la Unión Soviética vigilar el territorio estadounidense desde el espacio, cosa que Estados Unidos para ese momento no tenía. Es decir, Estados Unidos fue tomado por sorpresa por la Unión Soviética y la Unión Soviética pudo ver prácticamente todo lo que Estados Unidos tenía en su territorio, cosa que Estados Unidos no lo pudo hacer porque la Unión Soviética obviamente se había preparado antes para que cuando Estados Unidos lograra lanzar sus satélites. Luego, también la Unión Soviética es la primera en enviar a un ser vivo al espacio, como fue la perra Laika, ¿verdad? En 1957, pero también él fue la primera en enviar al espacio al ser humano, ¿verdad? Y este fue el cosmonauta Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en orbitar la Tierra. Y al final, para terminar con esta carrera espacial, Estados Unidos logra llevar al hombre a la luna, ¿verdad? Con Neil Armstrong en 1969. ¿Okay? Hecho que muchos consideran no se dio, pero para la historia, para efectos de la historia, está contado como verdadero. Entonces, también tenemos este hecho importante de parte de Estados Unidos. Luego de eso, pues no se volvió a... Bueno, hubo otras expediciones al espacio, a la luna y cosas por el estilo, pero al final de la Guerra Fría, ¿verdad? Esto se termina y sí queda como la vencedora, porque fue la primera, ¿verdad? En llegar al espacio y lograr todos esos avances en la ciencia, la Unión Soviética. Y esto es como el enfoque general, ¿verdad? Lo que fue la Guerra Fría en este periodo. Cualquier duda que ustedes tengan, pues me pueden hacer las consultas por medio de la plataforma Moodle en la institución, y solamente por favor hacer las consultas por este medio. Ya no voy a contestar preguntas por medio de las redes sociales o el correo electrónico o por Classroom. Ya Classroom queda clausurado, ¿verdad? Y solamente para atender dudas, consultas, que ustedes tengan dudas, por medio de la plataforma Moodle me envían un mensaje escrito, privado o en forma de foro, y yo con mucho gusto pues les contesto lo que ustedes planteen por medio de la plataforma.